el tráiler que imitaba cada movimiento. Era de madrugada, uno de esos turnos largos donde el reloj no avanza y la carretera parece infinita. La cabina olía a café tibio y diésel. Todo iba normal mientras cruzaba un tramo solitario entre Zacatecas y San Luis Potosí, cuando noté algo en el retrovisor que me hizo fruncir el ceño. A un lado, como si saliera de la niebla tenue, vi otro tráiler. No tenía luces prendidas, pero su silueta se marcaba apenas con la luz de la luna. Iba exactamente a mi ritmo, mismo carril, misma distancia, como si estuviera reflejando cada movimiento. Parpadeé varias veces. Giré levemente el volante a la derecha. El otro también lo hizo. Frené suave. También frenó. Me recorría un escalofrío por la espalda, pero mantuve la calma. No había tiempo para supersticiones. Pensé que quizás era un compañero con las luces fundidas o alguien que quería bromear. Pero cuando volteé la cabeza hacia la ventana del copiloto, no vi nada. Ni un faro, ni el rugido de otro motor. Solo la soledad y la carretera. Apreté el volante y aceleré. El motor gruñó fuerte. Por un momento, la figura desapareció. Respiré aliviado, pero fue por poco. Unos segundos después, sentí la presencia de nuevo. Ahora no estaba al lado. Estaba detrás, muy cerca. Lo suficiente como para ver su sombra, aunque no sus luces. Sentía como si me estuvieran observando desde adentro de esa cabina oculta, empujando su tráiler a la misma velocidad que yo, casi tocándome los ejes traseros. Intenté cambiar de carril, buscando sacármelo de encima, pero el otro tráiler se pegaba igual, como una copia perfecta. Intenté frenar en seco para que me rebasara, pero el misterioso vehículo también se detuvo al instante, sin un solo rechinido de freno, sin sonido alguno. Ese silencio me heló. No había razón lógica para eso. Ningún conductor reaccionaría tan sincronizado. Ninguna máquina se mueve así sin dejar rastro. Revisé los espejos una vez más, y ahí estaba, pegado, sin brillos, sin placa, sin señal de vida. Solo una masa negra que parecía desdibujarse con el asfalto. Algo no estaba bien. Pasaron minutos que me parecieron horas. Decidí tomar la desviación hacia un viejo camino que conocía, uno que rodeaba un rancho abandonado con fama de haber sido punto de contrabando décadas atrás. Pensé que, si era alguien real, le costaría seguirme por esa terracería maltratada. Tomé la curva, el camión fantasma también. Ahí ya sentí miedo de verdad. Ese tramo era angosto, lleno de baches y polvo acumulado. No era lugar para ir rápido. Sin embargo, el otro tráiler no parecía tener problema alguno en seguirme al milímetro. Incluso juraría que lo sentí más cerca, como si cada vez que parpadeaba se encogiera la distancia entre nosotros. La carretera cruzaba justo frente al rancho viejo, una estructura derruida con techos vencidos y letreros oxidados. Nunca me había detenido ahí, pero esta vez algo me obligó a mirar. En ese momento, justo frente a la entrada polvosa del terreno, el otro tráiler desapareció. No frenó, no se desvió, no se apagó. Simplemente dejó de estar. No hubo explosión, no hubo derrape, solo una especie de ráfaga de polvo al lado izquierdo del camino, como si algo grande se hubiera desintegrado en un segundo. Me detuve con las manos sudando, el corazón latiendo en la garganta. Me bajé, iluminando el camino con mi linterna. No había marcas de llanta, ni huellas, solo el polvo agitado. Y lo que vi en la entrada del rancho me dejó paralizado, un remolque oxidado, casi oculto por la maleza. Tenía el mismo diseño que el que me venía siguiendo, mismo chasis, misma figura, pero estaba destruido, abandonado, con el frente incrustado en un muro caído. Subí por un costado para ver si encontraba alguna placa, y ahí, con letras gastadas, apenas se leía un nombre: Transportes del Norte. Ese nombre lo había escuchado.
Era una compañía que cerró tras un accidente trágico hacía años. Un tráiler sin frenos había perdido el control justo en esa curva, aplastando a otro camión que iba delante. Murieron ambos choferes. El informe decía que nadie logró salir de las cabinas. Fue una de esas tragedias que se comentan entre camioneros pero que con el tiempo se olvidan. Volví al mío. Las luces de mi tablero titilaban sin razón. El tacómetro bajaba y subía aunque el motor estuviera en ralentí. Sentí que debía irme ya. Al tomar de nuevo la carretera, vi por última vez el rancho a través del espejo. Y aunque no lo podía asegurar del todo, juraría que en esa estructura oxidada del tráiler viejo había alguien sentado frente al volante, una figura inmóvil, como esperando. No me detuve, no quise confirmar nada. Esa madrugada entendí que no siempre uno viaja solo, que hay ecos del pasado que siguen rondando las rutas. Algunos camiones no llevan carga, llevan recuerdos atrapados, y a veces, solo a veces, esos recuerdos se reflejan detrás de ti, copiando tus movimientos, como si intentaran terminar un último viaje pendiente. Desde entonces, cada vez que paso por esa zona, evito mirar el retrovisor, porque sé que si lo hago, podría volver a verlo. Y esta vez, quizás no desaparezca. El coro de Cuatro Ciénegas. Esa noche, al pie de las montañas que cercan Cuatro Ciénegas, estacioné mi camión bajo un cielo limpio, tan lleno de estrellas que parecía que el desierto mismo respiraba hacia arriba. Era una de esas madrugadas donde el silencio tiene peso, como si la tierra guardara secretos que no deben decirse en voz alta. Yo venía arrastrando sueño, frío y el cansancio de varios kilómetros sin compañía. Así que decidí orar un momento antes de cerrar los ojos dentro de la cabina, solo por costumbre, por no sentirme tan solo. Pero no esperaba respuesta. No fue una respuesta clara tampoco. Fue algo que empezó como un eco tenue. No venía de la radio, ni del viento. Era un sonido que me costó identificar al principio. Suave, profundo. Una armonía tenue que iba tomando cuerpo, como si alguien estuviera entonando un canto muy antiguo, tan viejo como para no recordar el idioma, pero tan claro que no parecía imaginado. Abrí los ojos, sin moverme. Sentía el aire gélido entrando por una rendija de la ventanilla. Fuera, la noche seguía igual, ningún movimiento, ningún coche. Y sin embargo, esas voces no eran voces humanas comunes, tampoco eran gritos. Era un canto coral, como de misa, como si un ejército de almas estuviera entonando algo que no era para este mundo. No me asusté de inmediato. Al contrario, sentí un calor raro en el pecho. No era miedo, era una paz que dolía un poco, como recordar a alguien que ya no está. Cerré los ojos de nuevo y dejé que el himno me envolviera. Me arrulló más que el sueño. Cada nota tenía una textura distinta, como si alguien la hubiera compuesto con polvo de huesos y esperanza antigua. Desperté de golpe. Ya no había sonido. Solo el graznido lejano de un ave y la claridad borrosa del amanecer. Me senté despacio. Revisé el reloj, el tablero, miré por la ventana. Todo estaba en su sitio. Pero el aire seguía frío, como si no se hubiera ido nadie. Entonces recordé lo que me había pasado unos años atrás, cuando pasé por ese mismo punto sin saber su historia. Un viejo en una tienda me lo había contado. Esa tierra, Cuatro Ciénegas, no solo era rica en agua y sal, también lo era en sangre. Durante la Revolución, dijeron que ahí se acamparon soldados de ambos bandos. Algunos murieron esperando refuerzos que nunca llegaron. Otros fueron enterrados sin nombre bajo la arena. A veces, los lugareños decían oír pasos entre los cañaverales, como si la marcha nunca hubiera terminado. Esa mañana, al bajar del camión, encontré algo que no supe explicar. Sobre la tierra reseca, justo junto a mi puerta, estaban marcadas varias huellas. No eran recientes. Tampoco parecían de botas modernas. Eran profundas,
ordenadas, con un patrón que recordaba a un batallón formado. Caminaban hacia el horizonte, pero se esfumaban al llegar a un punto. No había explicación posible. Yo estaba solo. Ningún vehículo me había seguido esa noche. Ningún alma viva caminaba por allí. Pero las pisadas estaban, como si hubieran pasado a vigilarme o acompañarme mientras dormía. Ese día, al detenerme a desayunar en una fonda del pueblo, mencioné algo al respecto con cautela. La señora que atendía dejó de mover la cuchara en la olla y me miró como si ya supiera la historia. Dicen que cuando uno reza en soledad, ellos escuchan, me dijo, sin preguntarme nada más. Le pregunté quiénes eran ellos, aunque ya lo intuía. Los que no pudieron rezar antes de morir, los que no tuvieron cura, ni padre, ni familia, los que pelearon y cayeron sin que nadie supiera dónde. Cuando alguien les presta una oración, la agarran como un clavo al cielo. Volví al camión con la cabeza llena. Pensaba en ese canto coral, en ese himno que parecía arrullarme, y lo más extraño es que no me causó pesadilla, sino una mezcla de nostalgia y respeto, como si en esa noche me hubieran dejado entrar a su misa sin nombre. No volví a escuchar aquel canto en las noches siguientes, por más que crucé otros desiertos, montañas y pueblos perdidos. Lo de Cuatro Ciénegas fue único, y con los años entendí que no todos los terrores se visten de gritos o sombras. Hay horrores que cantan, que se presentan con solemnidad, que son tan antiguos que ya no se esconden. Lo curioso es que, tiempo después, hablé con otro trailero en una parada rumbo a Saltillo. Él mencionó haber dormido cerca de esa misma zona. Sin contarle nada, lo escuché decir que soñó con una misa al aire libre, donde soldados sin rostro entonaban un himno mientras una figura en el centro parecía dirigirlos con los brazos extendidos. Despertó llorando, según me confesó, sin saber por qué. Al final me preguntó si alguna vez había sentido que alguien agradecía una oración. Solo le asentí. A veces me pregunto si esos espíritus necesitan algo más que memoria. Quizás basta con que alguien los escuche, que no pase de largo, que rece aunque sea una frase, no por costumbre, sino por presencia. Yo no tengo formación religiosa, no sé si hay un cielo o no, pero sé que esa madrugada no estaba solo, sé que el aire se volvió iglesia, que mi camión fue templo improvisado, y que las almas de la revolución, o lo que quede de ellas, siguen ahí, cantando cuando alguien les ofrece silencio y respeto. Y aunque no tengo pruebas que pueda mostrar, tengo el eco grabado en la memoria. Un eco que no se apaga, que no asusta, pero tampoco se olvida. Porque no todos los fantasmas gritan. Algunos simplemente cantan. Panteón de los Solitarios. Entre la bruma constante que sube desde el Golfo hacia las montañas, un camionero narra sin exaltaciones lo que vivió una madrugada de otoño en la vieja carretera que une Veracruz con Puebla. No da fechas, no menciona su nombre, solo dice que eran cerca de las 3 de la mañana, con el motor rugiendo bajo la llovizna y el parabrisas empañado por dentro, cuando lo vio. Un cartel de madera astillada a un costado del camino, torcido por el tiempo, con letras negras apenas visibles que decían Panteón de los Solitarios. Lo primero que pensó es que nunca había pasado por ahí, y eso que lleva años en esa ruta, ni en mapas, ni en relatos de otros choferes, pero algo en ese letrero le dio la sensación de ser una advertencia en forma de susurro. Se detuvo sin mucha razón lógica, como si sus manos lo decidieran antes que su mente. Dio marcha atrás y observó mejor. El cartel estaba clavado en un árbol sin hojas, viejo y carcomido por insectos. Señalaba un camino estrecho de tierra, devorado por la maleza y bordeado por piedras. Lo que llamó su atención no fue solo el nombre, sino que alguien o algo había dibujado cruces torcidas con lodo fresco sobre el poste. Sin entender por qué, desvió el tráiler hacia aquel sendero.
Avanzó lentamente, guiado solo por las luces cortas que poco iluminaban entre ramas cerradas como túnel. No pasaron ni 10 minutos cuando el bosque pareció tragarse el ruido. Ni grillos, ni viento, ni el propio motor del camión. Era como si hubiera entrado a otro lugar, uno ajeno al tiempo. Frente a él se levantó, de golpe, el portón oxidado de un cementerio. No tenía nombre, solo herrumbre. Abrió con esfuerzo la reja desvencijada y se adentró a pie, dejando el camión encendido afuera. El suelo estaba cubierto de hojas secas y al fondo, entre árboles sin copa, alcanzó a ver cruces torcidas, lápidas inclinadas, todas en blanco. Cada una de las lápidas carecía de nombre, fechas o cualquier grabado, como si fueran tumbas preparadas para personas que aún no morían. Había una calma espesa que le helaba la nuca, y entonces lo escuchó, un tañido lejano de campanas. No parecían sonar con furia ni júbilo, sino con una cadencia melancólica, como si tocaran en honor de alguien que aún no ha partido. Al mirar en dirección al sonido, vio una capilla a medio derrumbar al fondo del panteón. La estructura estaba cubierta por raíces y una cruz colgaba torcida desde lo alto, crujiendo con el viento. Al acercarse, algo le hizo detenerse. Escuchó su nombre, claramente. No un grito ni una voz conocida. Era un murmullo de muchos, en un rezo entrecortado que provenía del interior de la capilla. Respiró hondo, pero no dio un paso más. Solo observó. Vio velas encendidas, muchas, distribuidas por todo el suelo, a pesar de que nadie parecía haberlas puesto. Y en el centro, donde debió estar un altar, yacía una caja de madera a medio abrir. Una especie de ataúd sin tapa, lleno de tierra negra y seca. El camionero retrocedió, lentamente. Mientras se alejaba, notó que las cruces a su paso parecían moverse apenas un centímetro, como si lo observaran. No corrió, no gritó, solo caminó de vuelta al tráiler. Al llegar, las luces estaban apagadas, el motor muerto. Encendió la llave con manos temblorosas y, por suerte, el vehículo reaccionó. Dio marcha atrás con dificultad por el estrecho camino, evitando mirar por los espejos. La sensación de ser seguido era tan densa que casi podía tocarse. Al reincorporarse a la carretera, una ráfaga de viento barrió el parabrisas, como si algo invisible lo hubiera empujado fuera de un mundo que no le correspondía. No miró atrás. Siguió conduciendo hasta el amanecer, sin música, sin hablar, sin pensamientos. Al día siguiente, en su camino de regreso, quiso comprobar si todo fue un sueño. Estuvo atento, buscó el árbol, el desvío, el cartel, nada. Todo era monte cerrado, como si nadie hubiera tocado esa tierra en décadas. Incluso bajó del camión a pie y caminó por la orilla, entre ramas y lodo. Pero el camino de tierra ya no existía. En una gasolinera cercana preguntó si alguien conocía algo sobre un panteón llamado así. Los trabajadores se miraron entre sí y uno, el más viejo, comentó algo en voz baja. Dicen que hay un camposanto de almas que murieron sin testigos, que nadie reclamó. Los que lo ven están en la lista. Son tumbas blancas, porque todavía están por escribir el nombre. Esa frase se le quedó clavada. Días después, mientras limpiaba su tráiler, notó algo en la defensa trasera. Pegado con lodo seco, una pequeña cruz de madera torcida. No recordaba haberla visto antes. Intentó arrancarla, pero se astilló en su mano, dejando una mancha negra sobre sus dedos. Desde entonces, cada noche al conducir por zonas montañosas o alejadas, siente una presencia a su lado. No lo ataca, no habla, solo lo acompaña, como si esperara algo. Algunos compañeros de ruta le han dicho que lo notan más callado, más pálido. Uno incluso le dijo que se le ve apagado. Él no responde, solo sigue manejando. No volvió a hablar del cementerio, no volvió a buscarlo, pero a veces, en ciertos tramos solitarios,
Cree ver a lo lejos el mismo cartel torcido con letras negras. Panteón de los Solitarios. Ahora sabe que no todos los destinos están en el mapa, que hay rutas que no llevan a ningún pueblo, sino al umbral donde el olvido se convierte en tierra, y que hay lugares que esperan tu nombre, para grabarlo en piedra. La mano helada en el volante. Circulaba por Hidalgo en plena madrugada, bajo un cielo tan oscuro que la carretera parecía una vena abierta en medio del monte. El chofer, hombre curtido por la noche y los años, llevaba la mirada firme en el asfalto. Contaba que esa ruta, aunque solitaria, le era familiar. No le temía ni al silencio ni a la niebla. Pero esa noche, algo fue distinto desde el primer minuto. Iba por la pendiente cercana a un viejo puente, uno que siempre crujía cuando pasaba por encima, aunque no tuviera más que concreto. No había tráfico, solo el zumbido del motor y el rechinar del tráiler con su carga. En ese momento sintió un ligero peso sobre su mano derecha, como si algo o alguien le ayudara a sostener el volante. No era un tirón brusco, más bien una presión leve, gélida, pero firme. Pensó que era el cansancio, una especie de entumecimiento. No soltó el volante. Parpadeó y miró al espejo retrovisor. Allí, entre las sombras de la cabina y los reflejos tenues del tablero, vio algo imposible. Una mano distinta a la suya, huesuda, con uñas excesivamente largas y curvadas hacia adentro, aferrada con fuerza al volante desde atrás. Él no gritó. No era hombre de asustarse con facilidad, pero en ese segundo juró que esa mano no era humana. Quiso quitarse la imagen de la cabeza, así que encendió la luz interior. Bastó ese clic para que todo desapareciera. Ya no había mano, ni presión, ni frío, solo el volante vacío y su respiración acelerada. Tomó aire, apagó la luz y siguió avanzando, pero algo dentro de él no se tranquilizó. Pocos kilómetros después, al pasar por una curva cerrada cerca de un cerro, el motor comenzó a toser como si se ahogara. El tablero parpadeó. Intentó meter velocidad, pero los pedales se sentían como de plomo. Fue entonces cuando el frío volvió, no en la mano, sino en todo el cuerpo. Una bocanada helada lo envolvió desde los pies hasta el cuello. La cabina, de pronto, olía a tierra húmeda y sudor seco. Un olor rancio, como si alguien se hubiera quedado allí encerrado días enteros. Entonces lo sintió de nuevo. Algo respiraba cerca, muy cerca. No lo veía, pero escuchaba una exhalación pesada detrás de su oreja. Frenó en seco. Salió del camión sin apagarlo, con la puerta abierta. Miró hacia el interior, con la linterna en mano. Nada. Todo seguía en su sitio, pero el asiento del copiloto tenía la marca hundida, como si alguien muy delgado y frío acabara de levantarse. Esa silueta dejada en el cojín fue peor que cualquier figura. Encendió un cigarro y decidió caminar alrededor del tráiler. No había señales de alguien subido, ni pisadas en el barro. Pero cuando volvió a la cabina, encontró en la puerta del conductor una huella marcada con polvo. Una mano, muy larga, de dedos delgados, pegada sobre la lámina metálica como si hubiera intentado entrar o salir. Arrancó con fuerza, desesperado por alejarse del tramo. Aceleró sin pensar, sin mirar más retrovisores, sin frenar en curvas. Pero mientras más avanzaba, más pesado se sentía el volante. No por el camión. Era como si cada kilómetro trajera de vuelta esa presencia, cada vez más firme, más cercana. Horas después, cuando amanecía y ya se acercaba a una gasolinera en Apan, el motor volvió a sonar normal. El aire perdió el frío. El olor desapareció. Solo quedó la sensación de haber compartido ruta con alguien que no debía estar allí. Al bajarse para repostar, un anciano despachador se le quedó mirando. Le preguntó si venía del norte, del Puente Viejo. El camionero respondió que sí, sin dar detalles. El hombre asintió y murmuró: «Te tocó la mano, la de siempre, la del muerto que no descansa». Intrigado,
El conductor le pidió que explicara. El anciano, mientras revisaba los niveles del aceite, le contó una historia ya olvidada para muchos. Años atrás, un joven viajaba en autostop por esa misma ruta. Era un jornalero de la zona, según decían. Un tráiler lo levantó de madrugada, pero en la curva cercana al cerro lo arrojaron. Algunos aseguran que lo mataron, otros dicen que se cayó solo por una discusión. Lo cierto es que nadie lo reclamó. Lo enterraron cerca del puente, en una fosa común, con las manos rígidas aún aferradas a la mochila que llevaba. Desde entonces, contaba el anciano, algunos choferes dicen que sienten que alguien toma el volante con ellos, que si se detienen ven huellas, que si siguen sienten que los observan. Pocos lo dicen abiertamente, por miedo a las burlas, pero todos saben que hay una mano que busca justicia, que no descansa. El camionero no respondió, solo tragó saliva, subió al tráiler y siguió su camino. Pero desde ese día, cada vez que toma el volante, lo hace con guantes, no por el frío, sino para no sentir, si acaso, un día, regresa aquella mano, buscando algo más que sostener el volante. Y aunque ha cruzado muchas veces por esa ruta, nunca lo hace de noche, nunca más. Porque hay cosas que te agarran sin que te des cuenta, y no todas quieren soltarte. El jaguar del silencio. Fue en una madrugada húmeda, en lo más profundo de la selva lacandona, cuando un camionero que viajaba solo comenzó a sentir que el calor del motor no bastaba para espantar la bruma espesa que se colaba entre los árboles. Con voz pausada, relata que llevaba madera cortada desde una comunidad ejidal hasta una planta cercana a Palenque. La ruta era sencilla, pero el lodo comenzaba a espesar con cada metro, como si la selva estuviera tragando el camino. Dice que lo primero que sintió fue una resistencia blanda bajo las llantas, seguida por un breve derrape. Bajó del tráiler para revisar. Apenas puso pie en el lodo, algo suave, casi tibio, le rozó el tobillo. No era una rama, no era agua, era algo que se movía. No reaccionó con miedo inmediato, sino con desconcierto. Sintió que algo respiraba cerca de él. Levantó la mirada y entre la vegetación espesa vio dos puntos brillantes. No eran luces, ni reflejos. Eran ojos, firmes, redondos, intensos. Ahí estaba, sentado sobre el capó de su camión, un jaguar imponente, con el pelaje moteado mojado por la humedad, observándolo sin moverse. No gruñía, no parpadeaba, solo lo miraba. El camionero, un hombre de voz firme y sin adornos, dice que no gritó, ni corrió. Simplemente se quedó quieto, sabiendo que cualquier movimiento brusco podría desencadenar lo peor. El jaguar lo tenía en la mira, podía saltar en cualquier momento, despedazarlo sin mayor esfuerzo. En medio del silencio, el motor todavía encendido parecía latir con miedo. No había ruidos humanos, no había auxilio, no había señal en su celular. Lo único que lo separaba de la muerte era ese instante congelado entre él y el animal. Describe cómo sus botas se hundían más en el lodo, pero no se atrevía a moverse. Su respiración se volvió lenta, como intentando hablarle al felino sin palabras. El jaguar bajó del cofre con una lentitud inquietante. Su cuerpo era más grande de lo que pensaba, sus patas se hundían sin dejar huella visible. Fue entonces cuando lo vio extender una de ellas, como si probara la textura del lodo, y luego se inclinó ligeramente hacia el suelo. Con la lengua gruesa, el jaguar lamió la tierra mojada en dirección al asfalto. No era un gesto animal cualquiera, era un acto ceremonioso, como si le diera permiso de seguir, como si marcara un límite. El camionero no entendía por completo lo que veía, pero algo dentro de él lo hizo retroceder con respeto. No por miedo, sino por reverencia. Sentía que había pisado un lugar que no debía.
que había violado algo más antiguo que cualquier trazo humano sobre el mapa. Dice que se subió al camión sin mirar atrás. El jaguar seguía ahí, ahora acostado en medio del camino, como un centinela. Encendió las luces altas para verlo mejor, pero el animal no se inmutó. La lluvia comenzó a caer de forma ligera, como un telón que caía para cerrar la escena. A los pocos segundos, el jaguar desapareció entre la maleza sin hacer ruido, como si la tierra lo absorbiera. Retomó la marcha sin detenerse, con las manos firmes en el volante y el corazón temblando. No se atrevió a encender la radio ni a fumar. Había algo sagrado flotando en el aire. Llegó al punto de entrega sin hablar con nadie, descargó la madera y regresó por otra ruta, rodeando aquel tramo por completo. Al día siguiente, escuchó en una fonda cercana que varios pobladores consideraban esa zona un santuario de animales, que muchos habían visto figuras entre la bruma y que otros nunca regresaron de ese sendero. Hablaban del Señor de la Selva, una entidad protectora, a veces con cuerpo de jaguar, otras con rostro humano. Un espíritu que protegía los territorios no profanados y que elegía a quién permitirle el paso. El camionero no se considera creyente de lo místico, pero algo cambió desde aquella noche. Desde entonces, lleva colgado del retrovisor un pequeño talismán de obsidiana en forma de jaguar que encontró en un mercado artesanal días después. Nunca supo por qué lo compró, pero dice que le recordó la mirada que lo atravesó entre los árboles. No volvió a pasar por esa zona, no porque le tuviera miedo, sino porque sintió que su presencia no era necesaria ahí, que había sido un visitante accidental, testigo de algo que no era para los ojos de cualquiera, y que había sido perdonado, quizás sin saber siquiera qué falta había cometido. En tono bajo, termina su relato con una frase simple: no todos los guardianes rugen, algunos te dejan vivir para que cuentes lo que viste. Luego, enciende un cigarro, y en el reflejo del parabrisas, parece que algo lo sigue mirando desde el fondo de la noche. Oasis. En medio del asfalto agrietado y el calor que se levanta como fuego líquido desde el suelo, un camionero veterano cuenta su experiencia mientras cruzaba el desierto de Baja California. Habla sin alardes, con esa voz calmada de quien ha pasado demasiadas madrugadas tras el volante. No intenta impresionar, solo cuenta lo que le pasó. Dice que todo comenzó cuando el sol ya estaba en su punto más cruel. El calor adormecía y el horizonte parecía temblar con la furia del mediodía. No había sombra ni señales de civilización, ni un alma, solo arena, piedras y una cinta de carretera que no prometía nada más allá del desgaste. Llevaba muchas horas de manejo. Había salido de San Felipe con la idea de cruzar directo hacia Guerrero Negro, confiado en que el tanque le rendiría más de lo previsto. Pero un error en la última estación. Una bomba que no cargó como debía lo dejó con menos gasolina de la que creyó. Para cuando se dio cuenta, ya estaba muy lejos del último pueblo. Lo que lo mantenía en calma era la promesa de una estación que, según otros choferes, aparecía antes de una curva marcada por unos cactus enormes. Y fue justo ahí donde todo se volvió extraño. Cuenta que comenzó a oler gasolina fresca, no dentro del camión, no por una fuga, sino como si la brisa arrastrara el olor desde adelante. Era tan nítido que casi se sintió mareado. Luego vio luces. 2 postes brillaban a la distancia, y por un instante juró ver los colores típicos de una estación de servicio, incluso los logos parpadeando como si el neón se resistiera a morir. Aceleró con alivio. En su mente ya se imaginaba bajando del tráiler, estirando las piernas, tomando una soda fría. Pero mientras más avanzaba, más lejos parecía quedar la estación. El olor seguía, la luz también, pero no se acercaban. Pisó más el pedal. Nada. Lo que había parecido tan cerca seguía inalcanzable, como si se corriera con cada kilómetro. Intentó no desesperarse. Tal vez eran los espejismos del calor. Tal vez la luz le jugaba trucos en la cabeza. Pero ese olor, tan real, tan espeso en la garganta,
No podía ser solo fantasía. Con cada metro, el motor comenzaba a toser. La aguja del combustible estaba en la línea roja. Entonces lo sintió. Esa picazón detrás del cuello, la ansiedad apretando el pecho, la certeza de que pronto quedaría varado en la nada. Bajó la velocidad, casi resignado. Las luces delante desaparecieron como humo, sin estallido, sin transición. Simplemente dejaron de estar. El camión murió 2 curvas después. Estaba solo. No había sombra, ni señal de radio, ni cobertura en el celular. El silencio era tan profundo que podía oír su propio corazón. Bajó del vehículo y se sentó en la tierra caliente, resignado a esperar horas, tal vez toda la tarde. El desierto no es generoso con los que se detienen, y el sol no perdona a los ingenuos. Pero entonces algo lo sobresaltó. El sonido de pasos, lentos, seguros, como si alguien caminara con propósito. Miró hacia el lado opuesto de la carretera, donde un camino polvoriento se abría entre arbustos secos. De ahí emergió un hombre. No llevaba sombrero ni mochila, solo una túnica clara, gastada, y una pequeña garrafa de agua en la mano. No parecía deshidratado, no sudaba, y lo más extraño, sonreía. El camionero narra que no dijo su nombre, simplemente le ofreció el agua sin hablar. Él la tomó, agradecido. La bebió con cautela, como si fuera un líquido sagrado. El hombre se sentó a su lado y miraron juntos la carretera. No intercambiaron palabras, no hubo necesidad. Minutos después, sin que nadie lo llamara, otro camión apareció en la curva. Un tráiler vacío que reconoció de vista. Lo había rebasado horas antes. El conductor se detuvo al ver al colega varado y tras un breve intercambio le ofreció cargar combustible de repuesto que llevaba por seguridad. Una suerte increíble. Cuando volteó para agradecer al peregrino, ya no estaba. Buscó sus huellas. Caminó hacia el lugar donde lo había visto aparecer. Nada. Ni rastro de pisadas, ni sombra, ni señal de que alguien más hubiera estado ahí. El único testigo era su memoria y la garrafa vacía que seguía en sus manos. Volvió al camión con el alma inquieta. Años después, aún se pregunta si todo fue una alucinación del calor. Pero hay algo que lo hace dudar de esa explicación racional. La garrafa que el hombre le dio, una simple botella de vidrio grueso, de esas que ya no se usan, sigue en su casa. Nunca la botó. Está en una repisa, al lado de un viejo escapulario. Y aunque la ha vaciado muchas veces, asegura que el interior huele, todavía, a gasolina. Para él, todo fue una prueba. La estación inalcanzable, el olor ilusorio, el desespero creciente, el peregrino silencioso. Todo formó parte de una escena puesta para probarlo, para ver si sucumbía al miedo o confiaba en que, de alguna forma, todo se resolvería. A veces piensa que ese hombre era un ángel, o algo más antiguo, algo que camina el desierto en forma humana, ayudando solo a los que no se rinden. Lo cuenta con seriedad, como si no le importara si le creen o no. Dice que desde ese día dejó de dudar de las señales, que cuando siente un presentimiento, le hace caso, que el desierto es un filtro, separa a los que manejan por rutina de los que escuchan el camino. Y que a él, por alguna razón, lo escucharon de vuelta. Nunca volvió a ver las luces, ni el espejismo, ni al peregrino. Pero cada que pasa por ese tramo, baja la velocidad y mira hacia el costado. A veces, cree ver una figura sentada en la sombra escasa de un matorral. Y aunque la mente le dice que es solo la forma de una roca, su instinto le dice otra cosa. Porque en el desierto, asegura, las almas caminan más cerca de lo que uno cree, y a veces, disfrazadas de sed, nos ponen a prueba. Así termina su relato, sin exageraciones, sin adornos innecesarios, solo con la certeza de que, una vez, fue salvado por algo que no supo nombrar, y que desde entonces nunca volvió a mirar el desierto de la misma manera. La caravana de los muertos. En una noche serena cerca de Nuevo León,
Un camionero narra con calma que, mientras cruzaba un tramo desértico, su espejo retrovisor empezó a reflejar algo que lo dejó intranquilo. Una fila de luces que se apagaban una por una, como si una caravana pasara al revés, desvaneciéndose. No había ningún sonido, ningún vehículo visible, solo la secuencia exacta de luces extinguiéndose en perfecta sincronía, desde el último punto del horizonte hasta apenas unos metros detrás de su caja. No frenó, no gritó. Su pulso se aceleró levemente, pero mantuvo las manos firmes en el volante. Llevaba muchos años en la carretera. Había visto de todo, decía, pero algo en esa escena no se parecía a nada. Al cabo de unos minutos, el retrovisor ya no mostraba nada más que la oscuridad del desierto, pero el aire dentro de la cabina se volvió denso, más pesado, como si alguien más respirara con él. Cada tanto, el espejo interior del parabrisas vibraba, como si un tráiler pasara a toda velocidad por el carril opuesto, aunque no se viera ningún otro camión. El retrovisor lateral, en cambio, parecía empañado, como si alguien lo hubiese rozado por fuera con una tela mojada. No dijo nada por la radio. No quería sonar paranoico, pero bajó un poco la música, intentando escuchar algo más que el motor. Fue entonces cuando el camión pareció perder apenas una pizca de potencia, como si algo invisible pero pesado empezara a seguirlo. Volteó una vez, nada. Volteó otra, lo mismo. Y, sin embargo, cada cierto tramo sentía un golpe seco contra el tráiler, suavemente, como si otro vehículo tocara el suyo de forma deliberada, como si lo empujaran para alinearlo. No era el viento, lo sabía bien. No había ráfagas, no había pendientes. Era una carretera recta, ni una curva, ni una desviación. Pasadas las 3 de la madrugada, la sensación se volvió más intensa. Era como si alguien manejara detrás de él, con exactitud, sin luces, con dirección precisa. Cada movimiento que él hacía, el otro lo imitaba. Si frenaba apenas, el otro también. Si aceleraba, igual. El pavimento no crujía, pero el eco, ese sonido seco que rebota en la caja trasera, revelaba que no estaba solo. No supo en qué momento se lo tragó el silencio. No había señal en el radio, tampoco en su celular. Se encontró manejando sin ningún punto de referencia, sin postes, sin casas lejanas. Solo la línea continua del asfalto iluminada por sus faros. Y, detrás, ese aire espeso, esa especie de presión contenida que lo hacía mirar el retrovisor una y otra vez. En una parada sin nombre, al costado del camino, decidió detenerse a estirar las piernas. Apenas bajó, un olor seco, antiguo, le invadió la nariz. No era polvo, no era diésel, era algo más viejo, como aceite quemado mezclado con incienso. El cielo seguía estrellado, pero el viento se había ido. Caminó unos metros rodeando su tráiler, como de costumbre, pero se detuvo en seco al notar las huellas. Marcas profundas de neumáticos rodeaban su camión, formando un círculo perfecto. No estaban allí antes. Nadie había pasado. No había escuchado nada. El suelo era blando, seco, pero las huellas eran frescas, como si hubieran sido dejadas apenas unos minutos antes. El patrón era claro. Varios camiones, todos girando a su alrededor, como si lo hubieran rodeado en silencio, como si lo hubieran custodiado o inspeccionado. Se agachó, tocó la tierra con los dedos. Estaba tibia, como si la fricción de los neumáticos aún ardiera. Volvió a subir, cerró la puerta con fuerza, y cuando encendió el motor, las luces frontales parpadearon 3 veces, ni una más, ni una menos. No lo tomó como una falla eléctrica, lo sintió como una respuesta, como si algo invisible aprobara su partida. Durante el resto del camino no volvió a ver luces, no escuchó pasos, pero la sensación de compañía no lo abandonó. Cada vez que cerraba los ojos por un segundo, tenía la imagen clara de un convoy que lo escoltaba, no delante, no detrás, sino a los lados,
como dos sombras que se desplazaban con él, sincronizadas. Al llegar a su destino, bajó la carga sin comentar nada, pero al revisar las llantas, vio algo que lo detuvo un instante. En la parte trasera, en el lodo seco pegado al guardafango, alguien o algo había trazado una línea curva con los dedos. No era vandalismo, era una firma, una marca hecha con intención. Volvió a su cabina y prendió un cigarro que llevaba semanas sin tocar. Se quedó mirando el camino por donde había venido. Algo le decía que no todos los viajes son solitarios, aunque así lo parezcan. Con el tiempo, supo que esa zona había sido testigo de múltiples accidentes fatales entre convoyes de tráileres, que la curva que él tomó antes de detenerse era conocida por haber cobrado vidas. Pero esa noche no había curva, ni choque, ni error, solo la sensación de ser acompañado. Desde entonces, cada vez que atraviesa un tramo vacío de noche, no pone música, solo maneja en silencio, por respeto, porque sabe que algunos fantasmas no buscan asustar, solo volver a la ruta, solo acompañar. Porque esa noche, dice él, fue escoltado por la caravana de los muertos, antiguos camioneros que, en su hora más silenciosa, salieron del olvido para guiarlo, para evitar que su nombre fuera el siguiente en sumarse a sus filas. Y aunque nunca volvió a ver las huellas, cada vez que siente el aire espeso o escucha un golpeteo en la caja, no se asusta. Solo baja un poco la velocidad, endereza el volante y agradece en voz baja, sabiendo que los guardianes del asfalto aún andan cerca. El gato negro de la curva maldita. El camionero lo cuenta sin prisa, como quien ha repetido la historia muchas veces, pero aún le pesa en la voz cada vez que llega al final. Era una noche sin luna, la carretera se extendía en línea recta, pero en el fondo sabía que se acercaba a la curva que todos evitaban mencionar. Un tramo angosto en medio de cerros bajos, con una cruz oxidada clavada al borde del asfalto. No era la primera vez que cruzaba por ahí, pero sí la más silenciosa. Dice que el gato apareció de golpe, negro como el mismo asfalto, con los ojos como carbones al rojo vivo. No alcanzó a frenar. El golpe fue sordo, seco, y apenas sintió la vibración debajo del chasis. Podría haber seguido, pero algo en su interior le impidió hacerlo. Bajó con una linterna, revisó debajo, y allí estaba el animal, vivo, pero temblando. Lo levantó con cuidado, lo envolvió en una camisa vieja y lo metió en la cabina, al lado del termo de café. Lo que vino después se sintió como una especie de compañía ajena. El gato no lloraba ni intentaba escapar. Solo lo miraba con una intensidad extraña. A veces se paseaba entre sus piernas mientras conducía, maullando en tonos bajos, casi como un murmullo que no molestaba, sino que hipnotizaba. No sabía si estaba delirando por el cansancio o si ese maullido tenía ritmo. El reloj marcaba las 3 y el paisaje no ofrecía más que sombras distorsionadas. Aún así, el gato parecía tener un propósito. Más adelante, cuando empezó a bajar por la sierra, los frenos comenzaron a dar resistencia. No fallaban, pero tardaban más de lo normal en responder. El aire parecía denso y había olor a caucho caliente, aunque no había señales de fuga. El gato se estiró sobre el tablero, con la mirada fija al frente, como si también esperara algo. Y entonces, en el instante exacto en que el camión bordeaba la curva, el animal saltó a su regazo, clavándole las garras, y soltó un alarido agudo que hizo que él frenara de golpe, apenas unos metros antes de la pendiente. El tráiler se detuvo con un chirrido largo y violento, levantando polvo. Al frente, las marcas de llantas iban más allá del borde del pavimento. Justo al final, un guardarraíl retorcido señalaba que no todos habían logrado frenar a tiempo. Bajó tembloroso, con el gato en brazos. En ese instante, el animal se arqueó una vez más y dejó escapar un maullido más suave, como si fuera una despedida.
Luego se quedó inmóvil. Dice que lo sostuvo varios minutos, incapaz de moverse, viendo cómo los ojos del gato se apagaban. O al menos eso creyó. Porque antes de cerrarse del todo, una especie de fulgor azulado salió de sus pupilas, como una chispa tenue. No era natural. No podía serlo. Lo envolvió de nuevo y cavó un pequeño hueco junto al camino, al pie de un árbol torcido. Lo enterró ahí, con una piedra encima, sin cruz ni nombre. Durante el resto del trayecto, el silencio en la cabina fue distinto. Ya no era una ausencia de sonido, sino una especie de peso invisible, como si algo más estuviera allí, pero no molestando, simplemente acompañando. No volvió a ver al gato, pero durante semanas soñó con él. Lo veía en medio del camino, esperándolo, no como una amenaza, sino como un faro. Y cada vez que pasaba por esa curva, bajaba la velocidad, sin importar el clima ni el horario. Con el tiempo, preguntó por el sitio. Descubrió que años atrás, un joven trailero había muerto justo en esa curva, al volcar su camión tras evitar un animal negro que se cruzó en su camino. Algunos decían que había sido un perro, otros aseguraban que fue un gato. Nadie supo con certeza. Lo que sí recordaban era que desde entonces, cada cierto tiempo, alguien más se accidentaba ahí, como si la curva pidiera ofrendas. Él cree que su encuentro con el gato fue la redención de una deuda vieja, que ese animal, al no morir solo, pudo romper un ciclo de tragedias. Por eso, aunque nunca creyó en supersticiones, ahora lleva una figura pequeña de un gato negro en su tablero, no como un amuleto, sino como un recordatorio. Algo cambió esa noche. Algo invisible y antiguo decidió no llevárselo. Asegura que no teme contarlo, que cada vez que lo hace, siente que agradece otra vez, no por haber sobrevivido, sino por haber entendido que algunas muertes no vienen a llevarse vidas, sino a protegerlas, que no todo lo que aparece en la noche busca hacer daño. A veces, el terror es solo el disfraz de algo mucho más antiguo que el miedo, la justicia de lo invisible. Desde entonces, cada vez que alguien le habla de esa curva, él recomienda bajar la velocidad, por respeto, porque nunca se sabe cuándo un gato herido podría estar esperándolos en la oscuridad, no para causar un accidente, sino para evitarlo. Él ya pagó su cuota, y el camino lo dejó seguir. Caseta de peaje en penumbra. En la madrugada más densa que recuerde, cuando el asfalto de Guanajuato se funde con la neblina como si el mundo estuviera aún sin terminar de crearse, hice alto frente a una caseta de peaje que no recordaba haber visto antes. La carretera estaba sola, ni un alma, solo ese pequeño puesto iluminado por un farol amarillento que apenas vencía la oscuridad. Desde que lo vi supe que algo no estaba bien. El hombre detrás del cristal no parecía moverse. Estaba ahí, inmóvil, como si llevara horas esperando. Tenía una túnica negra que le cubría el cuerpo entero y unos ojos que alzó cuando me acerqué. Eran rojos, no como si reflejaran luz, sino como si tuvieran fuego dentro. Le pregunté cuánto era el peaje. No respondió de inmediato, solo me miraba. Su voz, cuando salió, fue como un murmullo que no venía de su boca, sino de toda la estructura metálica del lugar. «Tú no pagas con dinero», dijo. Creí que era una broma, una de esas historias que los camioneros se cuentan entre ellos para mantenerse despiertos. Pero cuando alargó la mano, me arrojó una moneda, una sola. La tomé sin pensar y al instante sentí cómo la piel de mi palma se encendía. Me quemaba. El metal tenía un grabado que no logré distinguir bien, algo parecido a una balanza, pero torcida, como si el juicio que representaba no fuera justo. Le pregunté qué significaba eso. Me miró fijo y dijo: «Esa moneda ya ha sido entregada. Solo falta que aceptes su peso». El humo empezó a subir del suelo, no de los tubos del tráiler ni del motor. Salía del asfalto, lento, espeso, como si algo debajo quisiera escapar. Volteé
y ya no había nadie en los otros carriles. Ni un coche, ni luces a lo lejos. El silencio se volvió más pesado que la carga que traía. Volteé de nuevo a la ventanilla. Ya no estaba. Las puertas de la caseta estaban abiertas de par en par, y no había ni un alma. El boleto de paso seguía ahí, sobre el mostrador, con el mismo símbolo de la moneda grabado en tinta negra. Sentí que debía marcharme, pero algo me ataba. Miré el reloj. Se había detenido a las 3:13. El segundero oscilaba, pero no avanzaba. Y el humo entró a la cabina. No olía a nada, pero lo sentía pasar por mis pulmones como si trajera voces adentro. Gente rezando, otras llorando, algunas repitiendo mi nombre. Yo no lo había dicho. Intenté arrancar. El motor respondió, pero las luces se apagaron. Toda la energía del tablero murió en seco. Fue entonces cuando lo vi, parado justo frente a la cabina. Ya no tenía túnica. Era un esqueleto cubierto de una tela blanca, como un velo. La Santa Muerte. La reconocí. No como un ícono religioso, sino como una presencia real. Estaba ahí, observándome, pero no me atacaba. Solo esperaba. Me incliné, tomé la moneda del asiento y la levanté. Ardía igual, pero ya no me dolía. Y supe lo que quería. No era una transacción cualquiera. No pedía dinero ni favores. Era una lealtad eterna lo que buscaba. Un pacto sellado con presencia y aceptación. No necesitaba firmar. Solo con sostener la moneda bastaba para entregarme. Recordé algo en ese instante. Antes de salir esa noche, mi esposa me había dejado una pequeña estampita de la Virgen del Carmen en la cabina. La tenía pegada justo al lado del espejo. La miré. La Santa Muerte también la miró. Y entonces lo supe. Había compasión en sus ojos. No era crueldad lo que traía. Era justicia, equilibrio. ¿Por qué yo?, pregunté, sin abrir la boca. Fue un pensamiento que salió como un suspiro. Porque oraste anoche por los que ya no llegan, me respondió una voz dentro de mí. La imagen desapareció. El humo se disipó. El motor arrancó solo. Las luces volvieron. Y el boleto de peaje ya no estaba. Solo la moneda seguía sobre el tablero, enfriándose poco a poco. Conduje en silencio por varios minutos. No podía hablar, no podía pensar, solo mirar al frente. Sabía que había estado al borde de algo. No muerte, exactamente, sino una deuda que no me correspondía, pero que alguien más sí iba a pagar. Al llegar al primer paradero, me detuve a revisar la moneda. Ya no tenía grabado alguno. Era lisa, común, como si todo hubiera sido una visión, pero el ardor en la palma aún se sentía leve. Un recuerdo quizá. Una advertencia. Le conté esto solo una vez a un compañero en la central. Me miró sin decir palabra y al final sacó una moneda idéntica de su bolsillo. No me dijo de dónde la había sacado, solo la dejó sobre la mesa y se marchó. No todos los que manejamos de noche nos topamos con ella, pero los que lo hacemos nunca volvemos iguales. No se trata de miedo. Se trata de saber que hay caminos donde el alma también se cobra peaje y que a veces la única forma de salir ileso es habiendo amado lo suficiente para que ella te perdone. Desde aquella noche conduzco con la ventanilla un poco abierta, como esperando que el humo regrese. Y a veces, cuando el reloj marca las 3:13 y el tablero titila sin razón, sé que no me ha olvidado, solo me está dando tiempo. Tiempo para seguir pagando con vida la moneda que aún conservo. El silbido en la cumbre. Viajaba de madrugada por una de esas carreteras altas de la Sierra de Oaxaca, donde el viento corre con más fuerza que los pensamientos. Era un tramo empinado, cargado de curvas cerradas y niebla suelta, el tipo de camino que uno aprende a respetar más que a dominar. Yo venía solo, con la carga bien sujeta, sin prisa, pero tampoco con ganas de detenerme. En esas zonas, lo peor que puedes hacer es pararte. De repente,
Cuando alcanzaba la parte más alta del camino, el viento cambió. No era que soplara más fuerte, sino distinto. Ya no parecía chocar contra el tráiler, parecía rodearlo. Empezó a girar como si lo abrazara, y entre ese vaivén escuché un silbido, muy tenue, como si se filtrara entre los pliegues del metal. Pensé que era mi imaginación o el aire pasando por alguna rendija del toldo, pero el silbido se repitió y dijo mi nombre. No fue un grito, ni una voz humana. Era como si el viento lo pronunciara, arrastrándolo desde muy lejos. Me congelé por unos segundos, con las manos en el volante y la mirada fija al frente, sin atreverme a girar los ojos. No sabía si frenar o acelerar. Opté por seguir recto, con el cuerpo tenso. El viento no paraba. Volvía una y otra vez con ese mismo tono, cada vez más claro. Y el nombre, mi nombre completo, con el mismo tono que usaba mi madre cuando me llamaba a comer de niño. Fue entonces cuando noté que no era un silbido cualquiera. Era una melodía antigua que mi mamá me cantaba cuando me enfermaba de niño. Una que yo ya había olvidado, pero el viento no la había olvidado. Me ericé al reconocerla. No podía ser casualidad, nadie más la conocía, y esa canción no se escuchaba en ningún lugar desde que ella murió. Apagué la radio para comprobar que no se colara el sonido desde alguna estación mal sintonizada. Silencio. Solo el motor, el viento y la canción, que ahora se escuchaba más clara. Decidí encender la radio otra vez, buscando distraerme con cualquier estación, pero la estática tomó el control. Ninguna frecuencia entraba, solo un susurro metálico que repetía la misma tonada, como si la radio misma estuviera poseída por ese canto. No importaba hacia dónde girara el dial, el mismo fragmento volvía, y lo más inquietante, la melodía estaba en la misma tonalidad que yo recordaba de niño. Seguí conduciendo mientras el viento parecía rodear la cabina. Cada curva se sentía como una prueba. El tráiler se balanceaba con violencia y la visibilidad se reducía. Pero lo que me mantenía despierto no era el riesgo de la carretera, sino esa presencia que sentía a mi lado, como si alguien respirara con suavidad en el asiento del copiloto. No me atreví a mirar. El viento seguía acariciando el cristal, tarareando sin boca, empujándome sin manos, hablándome sin lengua. Y sin embargo, sentía que era ella, su voz, su esencia, su abrazo de otros tiempos. No había terror en ese instante, había algo más profundo, un dolor suave, como un luto que regresa disfrazado de consuelo. Empecé a llorar sin quererlo, lágrimas viejas, de esas que uno ni sabe que guarda. Me limpié con la manga y respiré hondo. Le dije en voz baja: «Si eres tú, Ma, está bien, ya te entendí». La melodía se repitió una vez más, y después el silencio, como si el viento se hubiera retirado en paz. Las ráfagas cesaron. La radio volvió a su programación. La noche volvió a ser noche. Nada más. Más adelante, cuando llegué al pueblo donde iba a entregar, pregunté si había tormentas recientes por la sierra. Me dijeron que no, que había estado tranquilo desde hacía días. Les conté, sin muchos detalles, lo del viento y la canción. Un anciano del lugar, con sombrero de palma y mirada gacha, me dijo sin dudarlo: «Los que ya se fueron, si tienen algo que decirte, buscan el viento». Esa noche no dormí en el camión. Renté una habitación y dejé que el recuerdo de mi madre me arrullara una vez más. Ya no con miedo, sino con gratitud. A veces, el terror no está en lo que ves, sino en lo que reconoces en lo invisible. Y a veces, el consuelo llega justo cuando uno cree que ya nadie lo va a buscar. Desde entonces, cada vez que paso por una sierra y el viento canta, bajo la velocidad. Abro un poco la ventana y escucho, por si alguna otra despedida quiere encontrarme,
porque hay silencios que no son vacíos. Y hay melodías que vienen desde el otro lado solo para recordarte que no estás solo, aunque vayas por la carretera más alta del mundo. La Serenata del Golfo. Conduce de madrugada junto al mar del Golfo, cuando la brisa salada comienza a colarse por las rendijas de la cabina. Dice que no hay tráfico a esas horas, solo el crujir del tráiler al avanzar por la costa. Habla con serenidad mientras recuerda que todo era silencio hasta que, sin buscarlo, un canto se coló entre los sonidos del motor. No era música humana, era algo más suave, algo más viejo. La voz parecía salir del agua, dulce y melancólica, como una canción sin letra. Y lo más extraño, no parecía que la reproduciera algún aparato, no traía la radio encendida. Tampoco había nadie en los alrededores. Describe cómo bajó el volumen de su pensamiento, como él dice, para escuchar mejor. El viento no traía ruido de autos, ni pasos, ni voces, solo esa melodía que parecía flotar sobre las olas, repetitiva y envolvente, como si el mar mismo estuviera entonando un adiós. Sigue conduciendo. La carretera se curvea pegada al acantilado. El mar, unos metros más abajo, brilla con luna llena. Pero lo que lo deja inmóvil, lo que hace que frene de golpe, no es la voz, sino lo que ve en la superficie del agua. Siluetas, formas humanoides. Dice que no las define claramente, pero que se mueven. Baila una figura femenina con cabello largo, detrás otras giran en coro. No caminan, no nadan, se deslizan, apenas si tocan el agua. El reflejo plateado les da un brillo azulado. No dice que se asustó, más bien sintió una calma incómoda, como si algo dentro de él quisiera quedarse a ver, como si lo llamaran con dulzura, y frena del todo cuando llega a un punto alto, un pequeño descanso de grava junto al barranco. Desde allí se asoma al abismo. Mira el mar con ojos bien abiertos. No hay figuras, solo el canto, más nítido, más profundo. Se baja del camión, desactiva el motor y camina con cautela hasta el borde. Allí lo único que hay es viento y agua, pero el canto persiste. Siente que no viene de afuera, sino de dentro. Le recuerda a los cantos de su abuelo, los corridos que escuchaban juntos cuando era niño. No es la letra lo que lo atrapa, es la entonación, la forma exacta en que su abuelo afinaba la voz antes de cantar, y jura que ese detalle no podía ser una coincidencia. Regresa al camión, confundido. No quiere cerrar los ojos, no quiere arrancar aún. Se queda un rato viendo la línea del horizonte. No hay faros de barcos, no hay peces saltando. Todo vuelve a estar quieto. Pero la canción sigue. Siente que vibra por dentro, como si alguien lo hubiera tocado desde muy lejos. En medio de la noche vuelve a ver las siluetas, esta vez no sobre el mar. Las ve reflejadas en el parabrisas, como si lo observaran desde el interior del agua. Se frota los ojos. Nada cambia. Una de las figuras parece levantar la mano, como despidiéndose. Y justo ahí cesa el canto. El mar sigue agitado. El viento sigue soplando. Pero el sonido ha muerto. No intenta dormirse. Tampoco sigue manejando. Simplemente espera que amanezca. A esa hora todo le parece una ilusión. Una mezcla de nostalgia y cansancio. Pero cuando los primeros rayos del sol tocan el agua, ocurre algo que lo desconcierta aún más. Un cardumen de peces empieza a brincar en fila. No es que salten por azar. Se mueven en orden, como si siguieran un ritmo. Saltan y caen, saltan y caen. Cada movimiento acompaña una melodía que él no escucha, pero que recuerda. Ese ritmo es el mismo que tarareaba su abuelo. Uno de los corridos que le enseñó cuando apenas era niño. Un corrido antiguo que hablaba de pescadores perdidos en el mar. Siente que no es coincidencia. No puede serlo. Aquella canción del agua no era del viento. Era un eco, una despedida, un gesto de algo, o alguien que quiso hablarle desde el abismo.
Al observar con más atención, nota que el cardumen forma una especie de figura, un semicírculo, luego una línea recta, luego otra curva, como si intentaran escribir algo, pero el mar se los traga, desaparecen en segundos y solo queda espuma. Arranca el camión en silencio, ya no hay canto, ya no hay reflejos extraños, pero la sensación permanece. Algo se despidió de él esa madrugada, algo que no sabe nombrar. No lo llama fantasma, no lo llama espíritu, lo llama alma marina, como si el mar pudiera tener memoria, como si en sus profundidades vivieran emociones antiguas esperando la luna llena para salir a danzar. Esa madrugada no volvió a repetirse. Pasó muchas veces por ese mismo tramo, a distintas horas, en diferentes estaciones. Nunca volvió a ver figuras, nunca más escuchó cantos, pero una sola vez, justo en ese mismo lugar, encontró un ramo de flores flotando en una corriente suave. No había embarcaciones cerca, no había puentes, ni caminos por donde alguien pudiera haberlo dejado. Desde entonces no canta en el camino, ya no pone radio, prefiere el silencio. Dice que si alguna vez vuelve a escuchar ese canto, lo reconocerá de inmediato y no se detendrá, porque no todas las serenatas del mar son para quedarse. Algunas son solo para recordar que hay despedidas que no piden permiso y que entre el rugido del mar todavía hay voces que cantan desde abajo, esperando que alguien escuche. Y esa noche, él escuchó.